Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre un tema siempre inagotable, interesante, importante, que requiere sobre todo la disposición, la voluntad y muchas veces ese buen ánimo de querer estar con los hijos, con las hijas, con la familia. El tema que hoy vamos a abordar es amor y disciplina en el hogar. Comencemos. El estilo de crianza autoritario nos remite a aquel estilo donde la comunicación es unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? La comunicación se limita de los padres o de las figuras de autoridad hacia los hijos. Quiere decir que la comunicación es deficiente, únicamente es para dar órdenes, para dar indicaciones y, de manera muy particular, para implementar sobre todo castigos o consecuencias. En este estilo de crianza es muy frecuente asociarlo con castigos y consecuencias. Los castigos generalmente son físicos, verbales y emocionales. Además de todo esto, en este sentido, los hijos, las hijas, van creciendo en un ambiente reprimido, donde no hay mucho espacio para expresar emociones ni sentimientos. Como ya se dijo, la comunicación es lineal, es decir, de arriba hacia abajo. Por otro lado, el estilo sobreprotector también se asocia con hábitos de crianza que caen en la displicencia. ¿Qué quiere decir? Muy frecuentemente, este tipo de padres caen en el abandono emocional. Hay mucha comunicación en este sentido de padres a hijos. Incluso pareciera que son los hijos los que realmente toman la batuta de lo que se va a hacer en la casa, a dónde vamos a ir, qué vamos a comer, qué es lo que quiero hacer, sin importar generalmente lo que piensen o lo que opinen los demás. ¿Cuál es el riesgo de este estilo de crianza? Seguramente has escuchado hablar por ahí del síndrome del emperador. ¿A dónde nos remite? Aquellos niños, aquellas niñas que crecen con una idea falsa de que todo el mundo debemos de estar a su disposición. Finalmente, este estilo de crianza es muy frecuente encontrarlo también en aquellas familias donde son hijos únicos, es decir, toda la atención recae sobre ese hijo o esa hija única y los padres piensan que por tal hecho merecen todo lo que se les antoje. Ahora vamos a hablar del estilo de crianza democrático. Fíjate que este estilo de crianza es aquel al que deberíamos de aspirar la gran mayoría de las familias. Quiere decir que en este estilo de crianza todos los participantes, todos los miembros de la familia. El rasgo más característico es que sabemos exactamente qué nos corresponde a cada quien. En cuanto a responsabilidades, por ejemplo, en la casa, el aseo, la limpieza de las áreas comunes, los baños, la cocina, la sala, los espacios propios, tu recámara, tu ropa, tus útiles escolares. En este estilo de crianza, la comunicación es bidireccional. Quiere decir que tanto los hijos como los padres tienen la oportunidad de expresar aquellas ideas, aquellas sugerencias que tengan lugar para bien de la familia. Las consecuencias se imparten de manera proporcional también a la edad madurativa de cada uno de los hijos y de las hijas. Aquí lo fundamental es que en la misma medida en que permean las consecuencias, deben de permear también las mismas oportunidades de participación de todos los miembros de la familia. Ahora vamos a hablar sobre algunas estrategias que nos pueden facilitar la implementación de hábitos y rutinas en nuestros hijos. En primer lugar, vamos a sugerir establecer un horario para cada actividad, algo así como un cronograma semanal.
donde cada miembro de la familia, como ya se mencionó, sepa exactamente qué es lo que le corresponde hacer a cada quien. Recuerda que tu hijo, tu hija, está en edad de formación y requiere esa claridad. Requiere que tú le indiques exactamente, fíjate muy bien, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y de cuánto tiempo dispone para hacer lo que le estás pidiendo. Es decir, tu hijo necesita que seas sumamente claro, sumamente clara en aquello que le estás pidiendo. Por otro lado, también es fundamental que establezcas dentro de ese horario un tiempo determinado para convivir con tu familia, un tiempo para jugar, un tiempo para ver televisión, un tiempo para leer un libro, en fin, un tiempo para todas aquellas actividades que tú consideres que van a formar parte de todos aquellos hábitos que tú requieras que tu hijo, que tu hija deba de apropiarse. Una parte fundamental también en este aspecto, fíjate muy bien, nunca vamos a hablar de castigos, debemos hablar de consecuencias. Ojo, recuerda, hay consecuencias positivas y hay consecuencias negativas. En este caso, es ampliamente recomendable que tú dejes muy clara precisamente cuál va a ser la consecuencia, de manera que tu hijo y tu hija sepan claramente cuál va a ser la consecuencia en caso de no cumplir o en caso de no realizar en tiempo y forma aquello que tú ya les hayas indicado. En este sentido, tú debes de tener en cuenta la edad madurativa de tu hijo, de tu hija. Para cada edad le puedes ir asignando diferentes labores. Para niños muy pequeños, le puedes pedir, por ejemplo, que recojan su vasito, que recojan sus cubiertos. Le puedes pedir, por supuesto, que recoja sus zapatos. Indispensable que recoja sus juguetes, que aprendan a doblar poco a poco su ropa. En fin, todas aquellas actividades que, repito, tú consideres que deben formar parte de aquellos aprendizajes y hábitos que tu hijo o tu hija deban adquirir. Especial atención merece el horario para hacer las actividades escolares. Aquí te recomendamos de manera muy clara que tengas esa precisión. Por ejemplo, que tu hijo o tu hija sepa que de 3 a 3:30 es el horario de hacer la tarea y no hay otro horario para lo mismo, donde tú debes de tener el cuidado de despejar aquella zona en la que vayan a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya muchos objetos que distraigan la atención de tu hijo. Procura que la televisión no esté a la vista. Te recomiendo ampliamente que pongas, por ejemplo, música de Mozart. Está comprobado que este tipo de música favorece la concentración en aquellas actividades en particular como las tareas escolares. ¿Y las consecuencias positivas de qué se tratan? Finalmente se tratan, por ejemplo, de que tu niño o tu niña elijan la película que quieren ver, el cuento que quieran que tú les leas, quizá quieran salir el fin de semana a caminar, a ir al parque, en fin, que le quede claro entonces a tu hijo o a tu hija que todo en esta vida, como tú y yo ya lo sabemos, tiene una consecuencia. Ese es el gran valor de disciplinar y educar a tu hijo y a tu hija. Ya para terminar, vamos a hablar de otro de los aspectos fundamentales de este tema y que generalmente dejamos de lado: el amor y todos aquellos valores que tú quieras que formen parte de la personalidad y de las características de tu hijo. Fíjate que sí combinan. Si hablamos de amor y disciplina, nos referimos básicamente a que en la misma medida que le exijas a tu hijo o a tu hija, en la misma proporción, debes de procurar ser afectuosa con ellos, con palabras, con cariño, con amor, pero sobre todo y junto con esto, con respeto. Indícale todo aquello que esperas y si se equivoca,
Anímale, no te concentres en la conducta, concéntrate en el esfuerzo, reconócele, dale reconocimiento verbal positivo. Por ejemplo, muy bien, sabía que lo puedes hacer mejor, tú puedes. Adelante, síguelo intentando, verás que cada vez te sale mejor. En fin, echa mano de tu creatividad. Por otro lado, hablando de la crianza y de la educación, sabemos que actualmente el modelo familiar está cambiando. Hoy contamos también con la participación en el mejor de los casos de algunos otros miembros de la familia, abuelos, tíos, hermanos, algunos otros familiares que se sumen. Todos participan. Aquí lo importante es que se tomen los acuerdos entre todos aquellos actores que vayan a formar parte de la educación y de los hábitos, de tal manera que si los padres deben de salir a trabajar, en este caso quienes funjan como cuidadores y o educadores estén en la misma línea y sean los encargados de dirigir la atención y los horarios en las actividades de cada uno de ellos, siempre teniendo presente que son acuerdos que ya se tomaron y que las consecuencias, como ya se mencionó anteriormente, deberán ser cumplidas al pie de la letra. Si queremos formar hijos sanos, hijos felices, responsables, amorosos y sobre todo buenos ciudadanos en un futuro, no dudes en ningún momento en educar con amor y disciplina. Pues bien, hemos llegado al final de esta presentación. No me queda más que agradecerte por tu interés, por tu tiempo y animarte a que pongas en práctica todo aquello que tú consideres que puedes sumar definitivamente a los procesos educativos de tu hijo o de tu hija. No olvides que esta responsabilidad es compartida, pero en primer lugar te corresponde a ti como padre o madre inculcar todos aquellos valores que tú consideres que deben de formar parte de la personalidad de tu hijo o de tu hija. Si queremos formar buenos ciudadanos en un futuro, es este el momento adecuado donde debes echar mano de toda tu buena voluntad, pero sobre todo del amor que solo tú le puedes tener a tus hijos. Hasta entonces.